Vamos a hablar de recaudación, pero la recaudación de la DGI. Bueno, muy bien, la recaudación de impuestos, dice usted. A ver cómo anda, Luis Custodio, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Un gusto, buenas noches para todos. Sí, se conoció al comienzo de esta semana la recaudación de la Dirección General Impositiva de los impuestos del mes de marzo y esto nos permite echar una mirada a todo el trimestre. Es importante seguir de cerca, indudablemente, los números de la recaudación impositiva. ¿Por qué? Porque en definitiva es la principal fuente de ingresos que tiene el Estado para cubrir todos los gastos del Estado. Pero además también, al ser un indicador adelantado, no deja de echar luz a propósito de cómo evoluciona la economía de nuestro país. Vamos a comenzar viendo los primeros números en la primera placa a propósito de esto. La recaudación cayó 4.9% en términos reales en marzo, 1.8% cayó en el trimestre. Acá lo vemos representado proporcionalmente, dividido en colores, por la importancia de cada rubro. Como se puede observar, excepto los impuestos al consumo, en su conjunto todos los demás ajustan al alza, pero el peso del consumo sobre el total es tal que determina la caída de la recaudación en general. Dicho esto, vamos a explorar cada uno de los rubros y en la próxima placa podemos adentrarnos quizás en los más significativos, indudablemente. En esta placa lo observamos. Los impuestos que gravan el consumo son la parte más importante de la torta, casi el 56% del total, la porción celeste que vemos en pantalla, o azul. Observen que todos los registros que tenemos en el cuadro reflejan una caída. El impuesto más importante de todos es el IVA, casi un peso cada dos de lo que recauda la DGI mensualmente corresponde a IVA. Por tanto, lo que pase con este impuesto es absolutamente determinante. Después tenemos el IMESI, que representa alrededor de un 8%, 9% del total. Lo vemos desagregado allí en los dos rubros más importantes, combustible y automotores. Y en ambos hay caída, tanto en el mes como en el dato trimestral. ¿Eso es que se vendieron menos combustible y menos autos? Ahí tenemos claves a propósito de esto, ¿verdad? Tenemos menos circulación, quizás menos combustibles y también los automóviles, aunque es leve en automóviles. Volvemos a esa placa por un momento porque hay otras dimensiones que vale la pena destacar también. O sea, observar esto así en conjunto y todos esos datos negativos nos permiten mostrarle que el comportamiento de estos impuestos es una clara pauta de una evolución negativa del consumo de los uruguayos durante los últimos meses. Vamos ahora, dejando esta placa y pasando a la siguiente, a poner el ojo en detalle en el impuesto más importante de todos, como decíamos, que es el IVA por su recaudación. Las barras son la evolución mensual, la línea el año móvil acumulado a cada mes. Fíjense ustedes, cae 5.7% en marzo, acumula 1.2% en el primer trimestre y a 12 meses el crecimiento es algo superior al 2%, pero como se ve en la gráfica, esa línea roja, desde septiembre del año pasado viene mes a la baja la recaudación de IVA. Estamos hablando del impuesto al consumo, al valor agregado. Veamos ahora los impuestos a la renta, que es otra de las porciones importantes, significativas de la torta de la DGI. En la siguiente placa lo podemos observar. Son algo así como el 37% de la torta en general. Y acá el comportamiento no es homogéneo. Fíjense ustedes que hay algunos que ajustan al alza y otros a la baja. Hay impuestos a la renta de las empresas, también de los trabajadores, además de IAS, que recae sobre pasivos, como sabemos. Sobre las empresas van el IRAE y el IRPF categoría 1. En marzo caen claramente los dos. En el trimestre el dato del IRAE es levemente positivo. Acá tenemos algunos indicios claros también sobre la actividad empresarial de los últimos meses. Datos negativos también. En lo que respecta a los trabajadores, está el IRPF categoría 2, que representa casi la mitad de todo lo que se recauda por renta. Allí ha sido diferente, fíjense ustedes, fuerte crecimiento en el mes de marzo, más de 18%, donde hubo un corrimiento de caja que de alguna manera infla ese número, y un interesante 4.7% para el trimestre. Podríamos interpretar que hay mayor recaudación que refleja mayor actividad desde el punto de vista laboral. Vamos a ver ahora su evolución en un minuto nada más. Por último, en esta placa lo que tenemos es el IAS, el impuesto sobre los pasivos en la renta, un crecimiento del 3.6%. En estos dos impuestos debemos observar
en los últimos meses el impacto de las reducciones, en los próximos meses, de las reducciones propuestas por el Poder Ejecutivo y aprobadas en el Parlamento. Esto seguramente nos va a dar algún cambio en el correr del año, porque significa un recorte de impuestos, menor recaudación. Hay que tenerlo en cuenta. Veamos la siguiente placa, por favor. Vuelvo al IRPF por un momento. La gráfica recoge el impuesto a la renta de las personas físicas en conjunto, tanto categoría 1, que es la renta de las empresas, como 2, que es de los trabajadores, pero teniendo en cuenta que casi el 90% son rentas al trabajo, es válido observar esta evolución. Se ve el salto mensual en marzo en la barra azul y la línea que muestra la evolución por años móviles no parece haberse movido demasiado en los últimos 12 meses, está estable, podríamos decir. Veamos rápidamente otro segmento de la torta de la DGI en la siguiente placa para completar un universo que prácticamente abarca el 90% del total. En la siguiente placa podemos observar los impuestos que gravan la propiedad. Y en el esquema uruguayo pesan muy poco más del 5% del total de la recaudación, y la parte más importante corresponde al impuesto al patrimonio. Este impuesto, como observamos en la placa, muestra una caída importante en marzo y hay un incremento leve en el trimestre en su conjunto. Para cerrar, vamos a la última placa y observamos la recaudación en general, cómo ha evolucionado en el largo plazo. En la recaudación total de la DGI, la que tenemos allí, fíjense ustedes cómo se mueve, ¿no? Cómo se ha comportado. Habíamos dicho al comienzo que caía 4,9% en términos reales en marzo. Acá podemos ver la evolución en los últimos 12 meses. De vuelta, las barras es la evolución mensual, la línea roja, el año móvil en cada mes. Hay una caída que es muy significativa, si observan ustedes, que no es auspiciosa esta evolución de la recaudación de la DGI. Claramente, la caída en la última parte del año pasado, lo que tiene su correlato con los datos del Producto Interno Bruto. Recordemos cómo se comportó el Producto Interno Bruto, el PIB, al cierre del año pasado. Y tomando la recaudación precisamente como un indicador adelantado de la economía, y a un mes aproximadamente de conocer los datos de la evolución del Producto Interno Bruto para el primer trimestre de este año, ya de alguna manera tenemos una pauta, un elemento a favor de pensar que no van a ser nada buenos en los primeros 3 meses del año.